Buenas, vamos a hablar hoy en relación a la oración. Y primero que nada, vamos a orar, que el Señor imparta sabiduría y salud a través de su palabra. Señor, te damos las gracias por la oportunidad de llevar tu palabra y enseñanzas de ella. Amén. Para comenzar, tenemos que saber qué es la oración. Y la oración es una multifacética comunicación con el Señor. ¿Y qué nosotros hacemos a través de la oración? Pues nosotros invocamos a Dios, también invocamos al nombre de Jehová, también clamamos a Jehová y levantamos nuestra alma a Dios. Buscar a Jehová también se hace por medio de la oración, acercarse confiadamente al trono de la gracia, que es un punto muy importante por el cual debemos orar, y acercarse a Dios. A Dios. En la prédica anterior, el pastor Charles, o sea, mi esposo, él pues habló de un tema en relación al amor, la fe, la justicia y la esperanza y el Espíritu Santo, las situaciones que hay cómo se ata todo eso por medio de la oración para poder encontrar todo esto. Entonces, pues él me puso a mí a, a dar esa parte. Pues aquí estoy yo, siendo obediente. Así que vamos a comenzar. ¿Por qué tenemos que orar? Ya sabemos lo que es la oración y lo que sucede cuando oramos. Ahora, ¿por qué oramos? Primero que nada, oramos porque así el Señor lo envió, así Dios lo quiere. Es como quien dice, es una orden por parte de Dios. Y en el Salmo 105, versículo 4, nos dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. O sea que Él nos está dándonos la orden de que buscarlo siempre, no es en algunas ocasiones, no es cuando lo necesitemos, sino en todo su momento, y buscar su rostro. Buscar el rostro va más allá que hacer una oración de rutina. Buscar el rostro de Jehová es entrar en la oración, poder llegar tu espíritu, conectarse con el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo te lleva ante el trono de la gracia, ¿verdad? Ante el Señor. El versículo, el vínculo para recibir para poder recibir bendiciones, también se efectúa por medio de la oración. Por eso tenemos que orar. Los cumplimientos de las promesas también se cumplen cuando oramos. Para orar necesitamos saber la palabra. Si nosotros no comprendemos la palabra, nosotros cuando estamos bebés en el espíritu, comenzamos a orar de manera simple, pero es responsabilidad de nosotros como cristianos desarrollar una rutina o uh, una disciplina de orar todos los días y dedicarle al Señor el tiempo. ¿Para qué? Para que todo esto sea efectivo. Porque ya nos dice él en el Salmo, en todo momento. Eh, en Lucas 11, en Lucas 11 nos habla que cuando Jesús prometió que sus seguidores recibirían el Espíritu Santo. Yo voy bastante rapidito porque esto es un resumen para poder entrar en el tema. Para poder recibir el Espíritu Santo, ellos necesitaban persistir en pedir, buscar y hallar la puerta de su Padre Celestial. Es lo que le decía el Señor a sus apóstoles. Y entonces aquí en Lucas 11, 9 al 3 dice: y yo os digo, pedid y os dará. Necesito los asistentes, lo siento. Ay. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Estos son ejemplos, ¿verdad? Bien trágicos y extremos, pero lleva el punto que Jesús quiere demostrar. Dice, pues el número 13 dice, pues si vosotros siendo malos, o sea, nosotros como pecadores, ¿verdad? Siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El, Cuando Jesús le está hablando a sus discípulos, a sus apóstoles, de que cuando Él muera, y sea resucitado, Él va a subir al cielo a la diestra del Padre y entonces van a recibir poder los apóstoles para llevar la palabra. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero Él le está diciendo a ellos, tiene que ser, ¿verdad? Persistente, tienes que pedir, por si tú lo pides, Él te lo va a dar. Y Él le dice, el Señor les va a dar el Espíritu Santo para que tengan el poder de poder llevar la palabra, pero tienen que pedirlo. Cuando estuvieron, luego del arresto, que estuvieron los apóstoles en el arresto y vino el día de Pentecostés, ese día, cuando estaba el día de las fiestas de Pentecostés, ellos se reunieron en una casa y comenzaron a orar fervientemente, dice ¿verdad? La palabra. Ellos comenzaron a orar fervientemente y entonces ahí fue donde se produjo la venida del Espíritu Santo. Ahí fue cuando cayeron las lenguas de fuego sobre todos ellos, porque ellos oraron fervientemente. Y eso se encuentra en Hechos 4:31 y dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. O sea, normalmente cuando viene la presencia del Espíritu, cuando se va a presentar el Espíritu, uno comienza a sentir cosas suceden. Cosas suceden y uno comienza a sentir en situaciones como sucedió en este lugar. Dice que tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, cuando dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios es porque le llegó el poder del Espíritu Santo, ellos lo recibieron y entonces comenzaron a hablar, perdónenme mi alergia. Pero el punto está en que cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, de esa manera que les sucedió a ellos, que fue la primera vez que sucedió, fue algo bien poderoso para ellos, ¿verdad? Y hasta la tierra tembló, la presencia del Espíritu de Dios en la tierra. O sea, donde ellos estaban. Y fue tremendo. A mí me hubiese gustado estar allí definitivamente. A mí sí. Entonces, ahí el Padre le dio pues, ese hermoso regalo y nos lo dio a todos. Entonces, continuamos. Cuando estamos orando, también se pone en acción el poder de Dios cuando nosotros nos entregamos a una oración en espíritu y en verdad. Los propósitos de Dios se cumplen en tu vida. Se realizan muchos propósitos solo mediante oración ferviente. La palabra es bien explícita sobre oraciones fervientes. O sea, no son oraciones monótonas, oraciones... pues yo le tengo que dar un ejemplo, pues porque yo, porque pues yo tengo que hacerlo. Usted no puede orar, Señor, gracias, Señor Padre, yo te pido por mi madre,
y por mis hijos. Nosotros debemos orar fervientemente porque nosotros como cristianos estamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si nosotros estamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fuimos sumergidos, nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo. Igual lo recibió Jesús cuando vio a Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, si estamos bautizados con el poder del Espíritu Santo y tenemos un real bautismo del Espíritu, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nos ayuda a ser fervientes. Y parte del real bautismo del Espíritu Santo incluye el hablar en lenguas. Eso es bíblico. No tengo aquí el versículo que lo dice, pero es bíblico, aparece en el libro de Hechos. Entonces, ahora vamos a hablar de la oración eficaz. ¿Cómo podemos tener una oración eficaz para poder llegar a lo que Pastor Shark, Pastor Robert, habló sobre el amor, la fe, la justicia y la esperanza junto con el Espíritu Santo? Para que todo eso se logre, necesitamos hacer una oración eficaz. Primero, antes de ir a los puntos, necesito decirle de que las personas que tienen problemas para utilizar verbos, las personas que tienen problemas para poder expresar correctamente o poder hacer una buena sintaxis de una oración, pues deben practicar el poder orar, porque si se ora con el corazón, sí es cierto. El Señor escucha toda oración, sí es cierto. Ahora, el Señor, cuando ve tu fe, cuando Él ve que tú estás seguro de lo que tú estás pidiendo, entonces Él dice, eso es lo que quiere mi hijo. Hay muchas personas que oran y son vagas repeticiones o simplemente no saben ser específicos en su oración. Como un ejemplo, le dicen, yo, Señor Padre Santo, yo he sido buen hijo, yo quiero un carro. Y el Señor dice, es cierto, él ha sido buen hijo y él se merece un carro. Al otro día, pues, el Señor mueve personas para hacer milagros y cosas así. Al otro día viene una persona y le dice, mira, te traigo este carro. Porque pues el Señor me llevó a hacerlo. Y él, gracias, y muy encantado por la bendición, pero realmente dice, caramba, esto no era lo que yo pensaba, como que yo quería un carro. O sea, pero es que tampoco fuiste específico. A mí me sucedió hace unos meses, yo le dije al Señor, y tengo a mis hijos, algunos hijos de testigos, le dije, Señor, si yo he sido buena hija, yo quiero este carro, pum, con foto y todo. Y el Señor me lo dio. Pero tenemos que ser específicos en lo que le pedimos al Señor. Otra cosa, debemos tener una fe que sea una fe activa, que tú le digas, Señor, yo quiero un milagro en mi hijo ahora. Yo quiero, Señor, con esta fe y esta autoridad que tú me has dado a través del Espíritu Santo, yo quiero, Señor, que tú sanes a mi niño ahora. Entonces tú le pides sanación, pero si el niño necesita un riñón, pídele el riñón. Porque entonces de esa manera, fervientemente tú orando por tu hijo, entonces Él va a poder complacer los anhelos de tu corazón y la sanidad de tu hijo y todas estas cosas que tú necesitas. Ok, entonces, para que sea efectiva la oración, necesitamos tener una fe genuina y sincera. Sí, suena chocante, pero vemos muchas personas, ¿verdad? Que oramos y realmente la fe, mire, la fe, el Señor nos da a todos una porción de fe. Todos tenemos porción de fe. O sea, todos tenemos un poquito de fe. Cuando comenzamos, ¿verdad? Somos bautizados y comenzamos nuestra vida como cristianos. Ahora, el Señor dice, si tuvieses la fe como un grano de mostaza, tú dirías a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. Ustedes no sé si han visto alguna vez un grano de mostaza, pero es bien pequeño. Imagínense la porción de fe que el Señor nos da, que es más pequeña que un grano de mostaza, porque si tuviéramos el grano de mostaza, moveríamos la montaña. ¿Comprenden?
O sea, para llegar hasta hasta el grano de mostaza, hasta tener una fe del tamaño del grano de mostaza, nosotros necesitamos ejercitar la fe. Para poder ejercitar la fe necesitamos practicar todos los días. Necesitamos practicar, ejercitarla como el corazón, un músculo así. Hoy yo tengo fe para hacer la compra de mi casa, hacer los groceries, ¿verdad? Y mañana yo tengo fe para una cosa más grande, para sanar una persona y así vamos subiendo y vamos practicando. Tenemos que practicarla y aumentarla porque si no la practicamos, no crece. Necesitamos que crezca para ver milagros y maravillas, ¿no? Ok, necesitamos que sea una fe sincera. Y dice Santiago, pidan a Dios con fe y no dudando nada. En el fondo, a veces pedimos y se nos queda como, pero en realidad sí lo hará. Yo como que no estoy muy seguro, yo como que yo sé que Él puede hacerlo todo. Y sí, nosotros sabemos que Dios puede hacerlo todo. Pero adentro de nosotros, si tenemos la duda de que es que yo no sé cómo Él lo va a hacer, porque estamos viendo con los ojos de la carne, ¿ves? Estamos viendo con los ojos de la carne y cuando la carne se mete en el medio, interrumpe la fe esta que dice Santiago, ¿verdad? Que tenemos que tener sin dudar absolutamente nada. Eso es un detalle que nosotros nos evaluamos, cuando nosotros nos tenemos que evaluar, perdón, cuando estamos practicando el orar todos los días. Eso está bien. A mí me da mucha tristeza porque la persona que duda es la persona, yo pienso que está como ofendiendo a lo que el Señor es capaz de hacer. Y si él es capaz de hacerlo todo, porque el Señor de nada hace todo y con poco hace mucho. Él es el creador y nosotros estamos dudando que tal vez Él pueda hacer, ¿verdad?, una cosa muchísimo más sencilla. Bueno, seguimos adelante. Número 2, en el nombre de Jesús. Jesús dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. O sea, nosotros pedimos al Padre, nosotros pedimos a Dios Padre en el nombre de Jesús. Jesús hace, ¿verdad?, con el poder del Espíritu Santo para la gloria de papá. Las personas que me han escuchado orar, pues saben que al final yo siempre cierro mis oraciones o casi siempre las cierro con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios Padre. Amén. Todo lo declarado y hecho, ¿verdad?, y dicho en esta oración queda hecho y decretado, todo lo decretado. Es importante que sepamos que nuestro Dios es un Dios trino y que cada uno tiene su trabajo y cada uno hace su parte. Si no conocemos, tampoco vamos a conocer de que tenemos que tener una relación separada entre la relación que tenemos de oración con Jesús, con el Padre, por el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que habita dentro de ti. El Espíritu Santo se puede contrictar, el Espíritu Santo se puede sentir, el Espíritu Santo tú lo puedes rechazar. O sea, si Él tiene sentimientos de esa índole, Él es una persona en espíritu dentro de ti. Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con el Espíritu Santo porque Él es el que te da poder y unción y Él es el que te mueve día a día, ¿eh? Él es el que te lleva, te dice a la derecha, a la izquierda y por donde tú debes tomar tu camino. Entonces, número 3, para estar seguro de que la oración es eficaz, nosotros debemos estar bien pendientes de que la oración está basada en la perfecta voluntad de Dios. Y ahí vamos a ir a Primera de Juan. Otra vez necesito mis espejuelos. Vamos a la Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta versión es la versión Reina Valera. Hay versiones que
que dicen solo conforme a su voluntad. Algunas otras versiones, ¿verdad? Pero esta dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es importante que nosotros conozcamos cuál es la perfecta voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la perfecta voluntad de Dios? Para entonces yo orar conforme a la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es la palabra. Ahí no hay duda. Lo que está escrito, es como estábamos escuché una prédica buenísima y la pastora decía, vivimos, ella hablaba de este pasaje en cuando Jesús fue tentado por el diablo y el diablo le dice, y Satanás le dice a él, si tú eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y entonces él le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Yo estoy, ¿verdad?, cortando el versículo y toda la historia, que es buenísima. A mí me gusta mucho. Está en Lucas. Y entonces dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que salga de la boca de Dios. Todo lo que sale de la boca de Dios es acción. Todo lo que sale de la boca de Dios es por lo cual nosotros debemos vivir. O sea, la Biblia, en la palabra, ese libro, es el reglamento o pues reglamento por el cual nosotros debemos regir nuestra vida. Porque eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que si vamos orando eficazmente por la perfecta voluntad de Dios, vamos a tener una buena oración que Él va a escuchar. Tan pronto Él escuche que usted está repitiendo lo que Él ha dicho, entonces Él va a conectar con usted. Dice, mi hija sabe lo que está diciendo, mi hija está hablando mi palabra, mi hija conoce lo que yo quiero en su vida. Y boom, las cosas comienzan a suceder, ¿verdad? Los milagros comienzan a pasar. Ok, número 4. No solo se debe orar conforme a la voluntad perfecta de Dios, también se debe estar en la voluntad de Dios para el que oiga y responda, para que Él oiga y responda. Nosotros oramos conforme a la palabra, que es la perfecta voluntad de Dios, pero entonces también nosotros debemos estar bajo la voluntad, porque podemos orar, pero estar haciendo otra cosa. Y si estamos, hay un refrán, ¿verdad?, que dice que es proclamar la moral, ¿verdad?, en ropas interiores en la calle. Eso no debe ocurrir, porque entonces estamos nosotros orando y perdiendo nuestro tiempo, porque lo que estamos haciendo no está por lo que estamos diciendo, no está reforzando lo que estamos diciendo, y donde tú pones tu palabra, tú pones tus actos. Entonces, aquí vamos a ir ahora a Mateo. ¿Quieres? Vamos a ir, que tengo un técnico aquí. Vamos a ir a Mateo. Y Mateo dice, mas buscad primeramente, Mateo 6:33, perdón, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando se habla aquí de la justicia, cuando tú tratas de buscar el reino, es cuando tú tratas de llevar la perfecta voluntad del Señor, cuando tú estás caminando bajo la voluntad del Señor, cuando tú estás teniendo una relación con el Espíritu Santo. Ahora ya estamos entrando en el tema que el pastor Char quería que entráramos, luego de unos extensos minutos de explicación, pero había que explicarlo. Pero ahora, para poder llegar a ese nivel de oración en el que todas las cosas os serán añadidas y nosotros podamos ver la fe, la esperanza, el amor y la justicia, tenemos que buscar primero hacer lo justo por los demás.
Segundo, buscar el reino de Dios. Cuando uno camina en el reino, cuando uno busca el reino de Dios, todo comienza a ser diferente. El buscar el reino de Dios es como tú andar en la ciudad, ¿verdad? De Él, o sea, en la ciudad de Él, ahí bajo sus reglas, bajo sus leyes, como si tú andaras en la ciudad donde tú vives, bajo la ley, tú te vas a sentir que tú andas, ¿verdad? Seguro y conforme a que tú vas a tener una vida tranquila. Pues es lo mismo con el reino de Dios. Cuando tú entras a caminar en el reino, tú te sientes totalmente diferente porque estás caminando bajo las reglas de papá. Ok, entonces, aquí mirando mis notas. Para que todo esto pueda ser y resultar, este es el punto número 5 y es el punto que va a poner, ¿verdad? El icing. Porque dice, hay que ser persistente. Y Mateo 7 y 8 nos dice, Mateo 7, versículos 7 y 8, nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero para hacer esto, para que esto se haga realidad, necesitamos ser persistentes, porque cuando usted va a ve al cartero que va a su casa y toca la puerta, o el de UPS, o el Express, whatever, ellos tocan la puerta, ellos tocan el timbre, tintun, 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 para que usted salga a buscar el paquete porque tiene que firmar. Ellos tienen que ser persistentes para que la persona abra la puerta y usted pueda, y él recibir su firma y irse. O sea, él toca la puerta, él es persistente, usted se levanta, va hasta la puerta, abre la puerta, usted recibe el paquete, él recibe su firma, que es lo que él quiere, y entonces él se va. Entonces usted recibe lo que pidió por computadora o por teléfono. De así mismito brega esta situación. En la oración debe ser eficaz. Cuando nosotros entramos a tener una vida de oración, la persistencia no es lo que estás pidiendo. La persistencia debe ser consistencia en tu oración, en tu día a día, en tu rutina de oración, Lo que sucede es que cuando tú oras al Padre y tú llegas a la intimidad con el Padre y tú tienes la intimidad con el Espíritu Santo y tú pruebas, luego tú vas a querer ir constantemente. A la persona que le da trabajo llegar a la oración es la persona que no ha llegado a la intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da la sed para tú poder ir a la oración. A mí me sucede que pues yo oro. Amén. Y a mí me gusta orar. Y yo soy intercesora. Pero yo empiezo y no puedo parar, ¿ves? Entonces, cuando yo a veces duermo, también oro. Y mi espíritu ora con el Espíritu Santo. Y a veces yo estoy orando por una persona y mi espíritu está orando con el Espíritu Santo. Pues eso no le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Pero cuando tú entras en esta, es como una vida de oración, lo que le llaman una vida de oración, ciertamente. Entonces, cuando ya no te pesa sentarte a orar, cuando ya tú oras mientras estás en el carrito haciendo compra, cuando ya tú estás buscando a alguien por quien orar en el supermercado, cuando ya tú vas en tu carro y comienzas a orar en lenguas o a alabar y comienzas a cantar en lenguas angelicales y cuando te estás bañando aprovechas para orar en lenguas, el hablar en lenguas. El orar en lenguas alimenta tu espíritu, te fortalece tu espíritu. Y cuando personas como yo que hacemos guerra espiritual, necesitamos fortalecer nuestro espíritu constantemente.
Y cuando oramos por muchas personas también, nuestro espíritu, ¿verdad? Como que se cansa, nuestro espíritu, no el espíritu de Dios, nuestro espíritu. Y nosotros, ¿verdad? Pues nos cansamos y entonces necesitamos crear más energía, o sea, fortalecer nuestro espíritu. Y entonces eso lo hace el hablar en lenguas. Eso te da la energía para tú continuar orando y orando. Entonces, ves la fe, el amor, la esperanza, la justicia de Dios, todo es como un boom en tu corazón cuando tú ya no te pesa orar. Cuando no te pesa orar, cuando tú no tienes que pensarlo para orar. Cuando le contaba yo a mi esposa los otros días que le decía, voy a parar de orar porque necesito dormir. Pero lo que sucede es que cuando me acuesto a dormir, mi espíritu continúa orando. Y yo a veces en la mente lo registra y me levanto a orar y sigo orando. Eso sucede automáticamente cuando tú estás en esa vida de oración. ¿Ves? Para llegar ahí ya tú comienzas a ver, ya tú estás caminando en el reino y tú comienzas a ver las cosas de diferente manera. Entonces, sabemos que tenemos que estar bajo la perfecta voluntad de Dios. Ya sabemos lo que es la oración y lo que hacemos cuando oramos. Entonces también ya sabemos que tenemos que andar en la voluntad del Padre que quiere para nuestra vida. ¿Ve? Y en nuestro llamado, caminar en oración y sobre todo tener una relación con el Espíritu Santo. Bueno, ya terminado esto, yo quiero pedirle a toda esta persona que está escuchando esta prédica o enseñanza que no conoce del Señor y quiere dar su vida, yo quisiera, ¿verdad?, que repita esta oración conmigo. Señor Padre Todopoderoso, en este momento te entrego mi vida, doy mi corazón, mi Señor, y te reconozco como mi Salvador. Señor, yo te pido que perdones mis pecados, ¿verdad? Y que los eches al fondo del mar. Y Señor, yo te pido también, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y a todos estos que están con nosotros, que estaban con el Señor y ahora se quieren reconciliar. Señor Padre Santo, acéptame, disciplíname, Padre, como haces con todos tus hijos, porque no somos huérfanos a los que tú disciplinas, Señor. Es porque tú los amas. Recógeme en tu regazo nuevamente, perdona mis pecados y perdona el haber dado la espalda a ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres poderoso, bueno y misericordioso. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sean todos llenos con el Espíritu Santo en esta hora. Y cerramos bendiciendo a todos estos que estamos en los caminos, fortaleciéndonos cada día, creciendo cada día, y también que queremos una vida de oración más intensa para con el Señor y para con nosotros. Gracias, Señor Padre Santo, por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por dirigirme en oración cada día. Gracias, Señor, por permitir que el Espíritu Santo reine en mi vida y me dé unción y poder. Gracias, Padre de la gloria, porque tú eres maravilloso, bueno y poderoso. Gracias, mi Señor Jesús, por esta palabra. Gracias, Señor, porque me permitiste llevar tu palabra a todas las personas, Señor, que lo vean. Señor, yo te pido que bendigas a cada uno de ellos que están mirando, Señor, y te pido que le bendigas intensamente y sobrenaturalmente. Todas esas peticiones que están, Señor, de camino al trono de la gracia, Señor, que sean escuchadas, y todas esas lágrimas que botan las madres por sus hijos, Señor, que sean recuperadas en esa copa. Gracias, mi Señor Jesús, en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús yo oro. Amén. Amén. Yo espero que vayan a la Facebook. Allá el técnico va a poner la dirección en el Facebook. Si necesitan oración, también pueden escribir a Ora por mí 2015. Ese es mi email. Hey. Ahora por mí 2015 a gmail.com. Y entonces también le pueden escribir a Pastor Shark a
Iglesia Salvación 2015. Iglesia Salvación 2015. Es que yo no me escribo, ¿eh? Y pues todos bendecidos. Bye.